¿Por qué se fue Felipe Bulnes? ¿Cuál es el rol que va a jugar José Miguel Insulza? Más allá, por supuesto, de lo formal, lo vamos a conversar con quienes están con nosotros esta noche para hablar de la nueva etapa que vive la defensa chilena y el equipo jurídico ante la Haya en la demanda presentada por Bolivia. ¿Quiénes nos van a acompañar? José Manuel Edwards, diputado de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. Gracias por la invitación, Juan Manuel. Jorge Sabac, diputado de la Democracia Cristiana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Gracias por estar aquí. Juan Manuel, por bienvenido. la invitación. Muchas gracias. Samuel Fernández, ex embajador, analista internacional desde la Universidad Central. Muchas gracias, Samuel, nuevamente por acompañarnos. Encantado. Bienvenido. Gracias. Y también está con nosotros Jorge Sanz, docente de la Universidad del Desarrollo, doctor en desarrollo también local y de territorio. Gracias por estar aquí, Jorge. Bienvenido. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Voy a partir primero con la mirada política. Y Jorge, diputado... Bueno, Jorge, aquí nos vamos a engañar. Es muy tarde, además. Tarde o muy temprano, dependiendo. Exactamente. Jorge, ¿por qué se va, según usted, Felipe Bulnes, más allá de la explicación formal? Falta de cohesión, fue lo que argumentó en la carta que entregó ya hace varios días, porque la carta tiene fecha del 11 de noviembre. Bueno, yo creo que Felipe Bulnes cumplió un ciclo en una etapa procesal, como fue la excepción preliminar interpuesta por Chile ante el juicio, ante la demanda boliviana, y el resultado de esa etapa, a mi juicio, fue bastante importante para Chile, a pesar de que hubo muchas voces disonantes, de que dijeron que había sido una pérdida, como quien ve un partido de fútbol y perdimos 14-2. Este fallo lo que ha logrado, en definitiva, es amputar, por decirlo de una manera, la aspiración boliviana de una salida soberana al mar y limitarla o reducirla estrictamente a una eventual negociación entre ambos países. Y esa lectura, la verdad es que Felipe Bulnes considera que no caló hondo en la ciudadanía chilena y por lo tanto consideró que había falta de cohesión, de convicción en general en Chile de que este fallo había sido un éxito, que yo en lo personal considero que ha sido un éxito. ¿Usted considera que hay falta de cohesión? Bueno, las opiniones que se han vertido después del fallo dan cuenta de que hay un sentimiento de pérdida, un sentimiento de desazón frente al fallo. Yo creo que eso desconcertó un poco a Felipe Bulnes, a quien considero que ha cumplido una labor profesionalmente impecable y que el resultado adecuadamente interpretado deja a Chile en un muy buen pie para un segundo tiempo, para una segunda etapa, que es la de ver el fondo de la demanda boliviana, que es la que va a tener que enfrentar José Miguel Insulza. José Manuel, diputado. Misma Misma pregunta. Mira, primero decirte, Juan Manuel, que... A mí dígame, señor conductor. Señor conductor, don señor... Claro. No, don Rojo me dice a mí de repente. Sí, he escuchado eso, he escuchado. Mira, primero decir que Felipe hizo una gran labor. Yo creo que él hizo, dada la situación que existía, hizo lo mejor que se podía hacer. Así que yo creo que yo lamento muchísimo que él se haya retirado. Ahora, obviamente que si hay falta de cohesión o no hay falta de cohesión, a mi juicio creo que no hay falta de cohesión. Siempre ha habido un apoyo cerrado a la decisión de la presidenta de pedir una excepción preliminar, un apoyo cerrado al ministro de Relaciones Internacionales y también un apoyo cerrado a Felipe Bulnes. Ahora, obviamente que han habido lecturas distintas del fallo, pero eso, a mi juicio, no tiene que verse como una falta de cohesión. Porque obviamente algunos pensamos que el fallo fue más favorable, otros pensamos que el fallo fue menos favorable, pero eso no significa que haya una fisura. Y el problema de la palabra cohesión que se utiliza es que al tiro salió Evo Morales, porque Evo Morales no pierde un segundo en absolutamente nada, a tratar de hacer ver como si, parte de su estrategia, en Chile hubiese una fisura y una división. No, en Chile no hay ninguna división. Porque no porque interpretemos un fallo de manera distinta vamos a tener una división. Creo que Felipe Bulnes hizo una gran labor, era lo que había que hacer. Incluso creo que al final del día quedó demostrado que fue mejor para Chile haber pedido la sesión preliminar porque primero delimita la petición de Bolivia a una negociación sin un resultado predeterminado, a pesar de que a mi juicio fue un fallo relativamente negativo, pero la limita y además teníamos una posibilidad que era, desde siempre sabíamos que era menos del 50%, por una manera, pero teníamos la posibilidad
de que el fallo se hubiese terminado ahí, al tiro. Por lo tanto, creo que fue la decisión correcta. Y ahora hay que seguir, en este caso, el juicio. Pero yo la verdad que lamento y no creo que haya ninguna falta de cohesión. Lo que hubo, sí, y lo reconozco, es una interpretación distinta del fallo de La Haya. Samuel, misma pregunta. La misma pregunta para los cuatro y luego ya vamos a empezar ahí a desmenuzar lo que se nos viene y qué es lo que representa también entonces la interpretación que hace Felipe Bulnes. Es cierto que se cumplió una etapa, es cierto que el fallo tiene varias aristas para poder observarlo de distintas maneras, pero hay algo que me llamó la atención, porque la falta de cohesión puede estar dentro del equipo, puede estar con respecto a la ciudadanía, puede estar con respecto al apoyo político, en fin, pueden ser muchas y no lo ha especificado. De suerte que esto nos crea una situación que mirada desde afuera, pienso que no es positivo porque hay un quiebre en un equipo que debía haber sido monolítico. Sin embargo, esto tiene que ser superado, pero superado de varias maneras. La primera es mostrando verdaderamente la cohesión que nos dicen que es mucho mayor de la que en realidad puede ser una anécdota o un incidente pequeño. Lo segundo es concentrarnos en una acción internacional exterior. Yo creo que en ese sentido, José Miguel Insulza es un aporte político, es una persona conocida en el ámbito, por supuesto, nacional y en el ámbito regional, que es el lado más débil que tiene Chile en su postura. Los apoyos más explícitos los tenemos del lado de la región latinoamericana. No son los apoyos que no trascienden y que a lo mejor los interpreta para su molino en el caso de Evo Morales. Claro. Pero los casos explícitos de apoyo y ningún apoyo a Chile, porque no lo hay, es en el lado latinoamericano. Nos vamos a meter en eso en un segundo más, pero solamente para completar esta ronda, Jorge, también la misma pregunta. ¿Hubo falta de cohesión? ¿Es plausible el argumento de Felipe Bulnes? ¿Puede haber eventualmente otra razón entonces? Yo tiendo a empatizar con todo lo que se ha dicho, pero tengo una mirada un Bueno, que hay poco un pero para que... Pero, Poco. Sí. Estaba preocupado. No, es que hay cohesión. tengo una Aquí mirada hay un poco cohesión. distinta. Yo creo que el motivo de la salida o el explicitar ese motivo de salida nos hizo un flaco favor. Porque el gran valor Claro. que teníamos nosotros en nuestra posición era la cohesión del Estado detrás de la defensa y de la postura de Chile. Y lo otro, más allá del 14-2, yo creo que Bolivia logró su objetivo al instalar el tema en el principal tribunal del mundo. Por lo tanto, hoy día la reclamación de Bolivia tiene un valor más allá que discutamos si va a ser con soberanía o sin soberanía. Ya lo dejaron instalado. Entonces, tendiendo a entender las razones de Felipe Bulnes, creo que se equivocó en explicitar ese concepto. Quedémonos en ese punto un segundo entonces, Jorge, porque más allá de si comparte cada quien o no el argumento, hay que asumir que ese es el argumento Ese y es el punto, argumento, que es el esgrime. Pero, ¿tan potente puede haber sido esa falta de cohesión como para que él dejara un puesto tan clave, arriesgando lo que aquí está planteando en la práctica? O sea, digo, ¿no sería mejor haber resistido hasta la etapa final? Bueno, yo creo que Felipe Bulnes no sabía quién le iba a suceder, pero miradas las cosas ex post, la verdad es que toma mucho sentido la renuncia, porque hoy día asume José Miguel Insulza en una etapa en que se requiere principalmente un manejo político y comunicacional. Ya, pero es que es lo que ha Felipe faltado Bulnes en la no renuncia para hacerle el puesto a José Miguel Insulza, renuncia por falta de cohesión. O sea, él podría haber renunciado y a lo mejor no encontramos a un José Miguel Insulza. Ya vamos a mirar ese punto, pero digo, uno puede interpretarlo de dos maneras. Tal cual como dice Jorge, que esto puede generar una cuña, abre la posibilidad de que Bolivia salga a cuestionarnos como lo ha hecho en las últimas horas y que quede Siempre la lo ha sensación de que cuestionado. efectivamente esa falta de cohesión existe y cómo será que el jefe del equipo jurídico, el agente chileno, se va. Pero por otra también podría haber ocurrido lo contrario, que él sintiera que había falta de cohesión, se mantuvo en el lugar y que el fallo final fuese eventualmente lejano, por supuesto, y esperemos que no, pero fuese eventualmente adverso y después le recriminaran el que él no dio un paso al costado precisamente porque habían quienes pensaban que había que defender a Chile de una manera diferente. Bueno, evidentemente que este es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión en esta demanda en la defensa de Chile. Pero lo importante no es si hubo o no cohesión a mi juicio. Lo importante aquí
es de que este punto de inflexión es, a mi juicio, positivo para el resultado final, no negativo, porque hoy día ya la hora del derecho ya pasó. Ahora viene la hora de la política y la hora comunicacional. Y en eso, en la primera etapa, Chile ha estado débil. Ahora, Y en la segunda etapa tenemos a un Panzer, que es... pero usted insiste en que llevarme es- a un tema que yo todavía digo que lo vamos a tocar un poco más adelante. Es que, perdón, pero Pero que se han dado los El tema de hechos, discusión. a mi juicio, se han dado los hechos tan positivamente que independientemente que haya habido no cohesión, que evidentemente ha faltado a mi juicio, hoy día, usted siente que no se produjo un daño. Felipe, o sea, aquí hay una señal que, como ha dicho Jorge, evidentemente que es negativa. Hay un cambio en el equipo. Nadie cambia si todo está bien. Hay un cambio. Pero ese cambio es positivo para Chile. Ya, vamos a ir a José Miguel Insulza, que veo que es como el presidente de su fan club de José Miguel Insulza usted, pero antes, déjeme preguntarle, usted dice que es la hora de la política. De la no del política y de derecho. la comunicación. Pero todo el mundo ha dicho, en la práctica, los expertos, que Chile lo que hizo fue, primero, intentar inhabilitar a la Corte. No lo consiguió. Jurídica. Ahora vienen los argumentos jurídicos. Ahora No viene es- lo de fondo. Claro, pero y lo esos argumentos no jurídico- son políticos, po. Lo jurídico, a mi juicio, está en parte resuelto por el fallo. El considerando 33 acotó absolutamente la pretensión boliviana. Por lo tanto, ahora, evidentemente que hay un equipo jurídico que sigue detrás y que va a ser conducido por José Miguel Insulza, pero hoy día, y eso nos ha demostrado Evo Morales, hoy día va a tener más importancia la parte política y comunicacional. Déjeme preguntarle entonces a José Manuel lo mismo. Vamos a esta realidad. Primero, si esa falta de cohesión o esta decisión de Felipe Bulnes nos juega más en contra o a favor, visto además el resultado final, como dice el diputado Sabac, la llegada de José Miguel Insulza. Y segundo, si es más político que jurídico lo que se nos viene ahora. Mira, a mi juicio esto es como cambiar de director técnico en la mitad del campeonato. No es bueno. Ahora, que el nuevo director técnico puede ser mejor, es verdad. Puede ser mejor y quizás más acorde a lo que requiere ahora, eso lo vamos a ver. Pero que es un cambio de director técnico en la mitad del campeonato, es un cambio. Entonces, eso es una señal difícil, a mi juicio, leer. Pero a mí lo que me preocupa, Juan Manuel, es que hay consenso, y creo que hay consenso incluso en este grupo, de que esto es un problema político-comunicacional. Y la pregunta es, ¿por qué participa? ¿No? No. Bueno, pero, Ahí hay un no hay quiebre, tanta ¿eh? cohesión, Samuel, no hay ahí tanta hay quiebre, cohesión. bien. Querían, pero ahí está. Gracias, pues, ahí gracias, está. Samuel. Gracias. Pero mira, Bien, hay bien, un bien. cierto Un matiz, consenso, un matiz. con matices o algunas diferencias, lo que usted quiera, pero hay mucha gente, y yo también creo, soy de esa parte, que piensa que este es un juicio más político-comunicacional. Y la pregunta es, ¿Chile quiere estar en una corte que es política y comunicacional y Sí, no otro en tema, derecho? claro. Y la Pacto respuesta a esa Bogotá. pregunta es no. Entonces lo que a mi juicio debemos hacer es salirnos del juicio, saliéndonos del Pacto de Bogotá. Porque de lo contrario vamos a tener un problema muy grande. Y mire, y otra cosa que es interesante. Eso sigue. Mire, Eso sigue. si nosotros vemos el diseño que tiene Bolivia, ¿cuál es el diseño? Morales como presidente en ejercicio, reuniéndose con François Hollande, Angela Merkel, hoy día lo vimos con el señor, el tipo de Irán, Vladimir Putin, ¿no es cierto? Y nosotros no Con tenemos, Obama, futuro. y probablemente porque él quiere terminar con Obama, ¿no es cierto? Y nosotros no tenemos a la presidenta haciendo lo mismo. Después tenemos un expresidente de vocero, que es el señor Mesa, y nosotros tenemos a nuestro canciller, que lo hace estupendo, pero no es lo mismo un expresidente que un canciller. Y después tenemos agentes. El agente boliviano vive, respira en La Haya, se levanta, va a la corte y está 100% allá, y nuestro agente probablemente en Chile. Claro, va a haber un tonelaje mayor político con José Miguel Insulza, sí, pero él no es vocero. Y dedicación exclusiva. Sí, y dedicación exclusiva, pero no es vocero. Él tiene que medir cada una de las cosas que dice porque va a ser el agente. Igual que usted, no es el vocero. Igual Entonces, que usted. Luego voy a recoger su última frase. Vamos a tener que medir cada una de las cosas que dice. Ya voy a ir al tema del vocero. Pero antes, usted deslizó recién que había que salirse ahora del Pacto de Bogotá. Y Sí. todo el mundo ha dicho, hasta la saciedad, pero mire, salió hasta en el dato aviso, que no sirve salirse No del sirve. Pacto de Bogotá ahora porque el juicio sigue con la ausencia de Chile y de hecho nos jugaría en contra porque no tendríamos posibilidad de defendernos y de presentar nuestra argumentación. Es decir, nos serviría para futuras causas, pero no para esta. pero mire, Y hay un año de ¿qué es lo que ha plazo dicho? también ¿Qué es lo para- que dijo la Corte? La Corte dijo, mire, nosotros puede que lo obliguemos a usted, Chile, a que tenga que negociar un acceso soberano. La palabra soberano está en el número 33 y en el número 34. Así es. Acceso soberano al mar. Entonces, si la Pero Corte... siempre determinar Oiga, resultados. Por Siempre supuesto, una parte está del bien, pero le va a decir a Chile, puede decirle a Chile, usted tiene que negociar acceso soberano. Nos vamos a sentar con los bolivianos y les vamos a decir, ¿sabe qué? Los queremos mucho, pero no le vamos a dar soberanía.
Al año se va a parar de la mesa Bolivia y va a decir, usted no está negociando de buena fe. ¿Y qué va a pasar? Nos van a volver a demandar y esa demanda va a ser mucho más difícil. ¿Sabes por qué, Juan Manuel? Porque van a decir que Chile no está respetando los fallos de la Haya y no está haciendo de buena fe. Ya, Entonces, usted está diciendo que una pero vez esa es la que falta tenga que el de fallo, cohesión Chile debería que salirse del pacto denuncia. bogotano. Ahora, no, porque, es que mire, Esa es la falta de cohesión que denuncia. si nosotros no salimos ahora para empezar ese tipo de demandas a futuro, no las vamos a enfrentar. Y le voy a dar otro ejemplo. El caso de Perú. Perú inventó este punto 266 para este triangulito el año 2000. Ellos planificaron el juicio de la Haya durante 18 años y terminó con un juicio en que nosotros perdimos territorio. ¿Quién le dice a usted que o Argentina o Perú con el triángulo o Bolivia puede crear otro juicio donde nosotros no alcanzamos a ver que hay posibilidad de juicio? ya, déjeme ir con Samuel Fernández, porque ha fruncido tanto el ceño que en cualquier momento me va a dar el piso. No hay tanta cohesión. Sí, aquí no hay, o sea, para nada. para nada. Samuel y luego No, Jorge. yo quiero puntualizar algunas cosas porque esto, por supuesto, puede ser muy atendible, pero ¿de qué manera? Primero, el juicio que continúa es esencialmente jurídico. Aquí no hay ni política ni comunicaciones, la Corte no lee los diarios, no le interesa absolutamente para nada, falla en derecho. Es una Corte que funciona de hace 75 años Eso que falla o en más. derecho es cuestionable. Es una Corte que viene desde 1919, ustedes sacan el cálculo. Pero desde allí, con sus fallos, ella se mira a sí misma. Es enteramente jurídico. Y la Corte tiene por misión algo sumamente importante, solucionar las controversias jurídicas internacionales. Y aquí está el punto que el Pacto de Bogotá lo pulverizó. ¿Por qué? Y no sirve absolutamente para nada. Porque la Corte dijo no vamos a utilizar el Pacto de Bogotá en esta vez. Para nada. Ni su fecha ni sus tiempos. ¿Por qué? Porque lo que hace competente o incompetente a la Corte es su estatuto. Y su estatuto es paralelo a la Carta de Naciones Unidas porque es un órgano de Naciones Unidas. Por lo tanto, con pacto o sin pacto, José Manuel, no hay manera de invocarlo. Además, un detalle, tú decías que perdimos territorio con respecto a Perú, para nada, porque se perdió mar. Y ahí, en el caso de territorio, el que atiende es el que debe dirimir, es el presidente de los Estados Unidos. O sea, estamos en planos diferentes. Samuel, ahora, puede tener un punto el diputado Evers cuando dice, si es que nos obligara ese fallo, en el peor de los escenarios, a Chile a negociar una salida soberana con Bolivia, pero no puede, digamos, predisponer cuál debe ser o anticiparse a cuál debe ser el resultado de esa negociación, es decir, que no nos puede obligar a arribar a un puerto en esa negociación. Esa negociación podría demorar 2, 3 o 4 años. Y efectivamente, si uno se sale del Pacto de Bogotá y tiene este plazo de carencia de 1 año, significa que al cabo de 2, si es que Bolivia quisiera reclamar que como no llegamos a ningún acuerdo, porque el tribunal no nos podía obligar a llegar a un acuerdo, nos quisiera llevar de vuelta a La Haya, Chile no tendría ninguna obligación de ir. Porque Nos llevan por cualquier otro modo. De cualquier otra manera nos pueden llevar absolutamente por el estatuto y no es el único el Pacto de Bogotá. Los expertos en el Pacto de Bogotá en su momento dijeron hay 99 tratados que nos pueden llevar a La Haya. Cuidado con lo que estoy diciendo, es una realidad. O sea, lo del pacto es un pretexto y una excusa. Ya, ¿y lo otro? Simplemente no. Y ahora entendamos en qué se trata lo que el juicio viene, porque aquí está la parte complicada. El fallo que dio la Corte para la excepción preliminar hizo algo interesante. Marcó lo que iba a ser el juicio futuro. Y el juicio futuro es algo muy indeterminado. A ver, dijo si es que existe la obligación de negociar de buena fe para Chile un acceso soberano al Océano Pacífico. Por cierto, como muy bien, y aquí te doy el punto total, es absolutamente sin un resultado predeterminado. Sin garantía. Pero cuidado, lo que la Corte va a decidir es algo enteramente novedoso. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del acceso soberano cuando no se puede tocar, porque no se puede, el Tratado de 1904? O sea, los territorios siguen siendo chilenos y el mar sigue siendo chileno. Pero ¿en qué consiste ese acceso soberano al mar? Es algo que la Corte todavía no ha determinado. Y este es un punto enteramente novedoso. Por eso que aquí no estamos hablando de política, estamos hablando de algo muy jurídico que hay que mirarlo con mucho cuidado. Voy a volver con ustedes después porque me dejó ahí pendiente otra cosa también que mencionó al pasar, pero que no quiero dejar pasar, pero ya le voy a decir cuál es. Voy con Jorge Sanz porque tiene hartas ganas de hablar y también dice que no hay cohesión en este panel.
¿Alguien va a presentar su renuncia en esto? ¿No? Ya. Porque Yo el conductor no lea, claro. quiero ir un poco, no tengo la certeza, no me cabe que haya un tribunal que obligue a un Estado a ceder soberanía a otro, a título gracioso o gratuito. No sé cuál va a ser la figura, no la puedo entender. Ahora, la Corte es bien creativa y nos ha demostrado eso en muchas oportunidades. A eso iba. Entonces, me choca también que sea un tribunal de derecho cuando no siempre aplica el derecho. Eso. Pero quería ir a un elemento respecto de la llegada de la salida de Bulnes y la llegada de Insulza. Este es el lado acá, ya caché que este es el lado de Insulza. No necesariamente. Porque yo creo, ¿sabes qué? Nosotros estamos en planos distintos. Y por eso que no nos entendemos. Bolivia está en un paradigma distinto al nuestro. Así es. Entonces, probablemente sea este el minuto de un cambio de agente. Bolivia está en un paradigma neomarxista, nosotros estamos en un paradigma de la globalización, de la interdependencia, neoliberal, si se quiere. Estamos en un mundo distinto. Nosotros estamos en el camino del derecho y vamos a enfrentar a un tribunal desde el derecho y no nos salimos del tratado. Y eso es estrictamente bueno. Y Bolivia se victimiza. Ahora, Entonces, estamos en plan es que me distinto. quiero preguntarle porque Posiciones quiero distintas. saber si es estrictamente bueno eso o no deberíamos ponerle un poco de picor, porque en la resolución de la Haya respecto del antejuicio, por decirlo de alguna manera, esto si era o no competente, hay una frase de su fallo que no pasa desapercibida, no pasa inadvertida para los que conocemos un poco el caso, cuando dice cuando Chile le declara la guerra a Bolivia. Y uno dice, cuando Chile le declara la guerra a Bolivia... Pero eso es cierto. Ya, Claro ok. que es cierto. Sí, pero... Eso es cierto. Sí, El pero... problema es que el minuto anterior no lo cuenta. Claro, pues, Está no, descontextualizado. claro, pero la, Descontextualiza el la concepto. sensación es que la Corte Por eso entra descontextualiza Fernando Átom, claro. porque recoge desde el punto de vista histórico y político en la Que práctica, nosotros fuimos los agresores. que es lo que ha planteado Bolivia en todos los foros internacionales durante muchos años. A eso me refiero. Nosotros estamos en un plano del derecho y no nos salimos de ahí. Y Bolivia se está victimizando Ya. a partir de todos los espacios que nosotros mismos le permitimos. Y por lo tanto Chile debe salirse inevitablemente de ese plano estrictamente del derecho, Absolutamente, porque si no vamos a perder. que es lo Y que esto plantea el puede ser diputado un Sabac. punto de inflexión. Ahora vamos a José Miguel Insulza. Y esto puede ser precisamente el punto de inflexión, porque José Miguel Insulza fue secretario general de la OEA, por lo tanto tiene una red de contacto que es muy importante. Yo le doy el punto aquí al profesor, de que la Corte es jurídica, pero no olvidemos que de los 16 jueces, más de la mitad, 15 jueces, más de la mitad, son políticos. Han sido cancilleres, han sido ministros de Estado. De hecho, se dijo que don Patricio Aylwin en su momento también podría haber formado parte de esa Corte. Por lo tanto, el razonamiento de ellos no es estrictamente jurídico, también pasa por connotaciones políticas. Por eso que hoy día la entrada de José Miguel Insulza es tremendamente importante por el prestigio que tiene en el mundo, por las redes políticas que tiene, y también complementado con lo jurídico, puede hacer que Chile pase a un plano distinto. Ahora, es un arma de doble filo también, porque Ya lo está cuestionando Bolivia. bueno, o sea, tengo que ser abogado del diablo. Lo que plantea la llegada de José Miguel Insulza es la de un rostro muy conocido a nivel planetario, por lo menos en los países latinoamericanos y en montones de países del mundo, pero al mismo tiempo es una figura que fue muy criticada cuando era secretario general de la Organización de Estados Americanos y particularmente con los países, quienes más lo criticaron son paradojalmente los países que más cerca de Bolivia han estado en todo este entuerto. Y particularmente algunos como Venezuela, pero no solamente Venezuela, se han escuchado voces críticas desde Latinoamérica a José Miguel Insulza en montones de oportunidades por el manejo de la crisis en Guatemala. Por lo tanto, puede ser una ventaja el que sea conocido, pero puede ser una desventaja también por su rol que jugó en ese mismo organismo. Sí, pero evidentemente que él conoce a todos los países, conoce las sensibilidades y no necesariamente él va a intervenir directamente en las relaciones con los otros países. Recordemos también de que al equipo de la Cancillería se ha sumado Ascanio Cavallo, Joaquín Fermandoá Y y Gabriel Gaspar, que también... Que van a dicen que esa es jugar una de las un rol. razones por las cuales Felipe Bulnes se fue, que una falta de cohesión también podría ser efectivamente la llegada de estas otras figuras que no necesariamente tienen exactamente la misma mirada que tenía él. Es que son miradas complementarias y yo creo que es importante la visión que van a dar el historiador Gabriel Gaspar, que estuvo en la subsecretaría de las Fuerzas Armadas, y Ascanio Cavallo, que tiene una amplia experiencia en materia comunicacional. Todo esto va a permitir
tener un equilibrio en las miradas en este juicio. José Manuel, ¿la figura de José Miguel Insulza le suma al equipo jurídico chileno? ¿Nos netea con la que teníamos antes? O sea, quedamos en forma equivalente, ¿nos resta? ¿Cómo lo mira alguien que además está en la oposición? Porque si bien esto es un tema de Estado, también es un tema político. Cuando es un tema político, ya no solamente es de Estado. Mire, bueno, ahí estamos tocando dos cosas. Uno, la figura de José Miguel Insunza. Yo creo que él tiene un tonelaje político muy importante, es conocido. Yo no me cabe ninguna duda que va a ser un gran aporte. En ese sentido, creo que él va a tener el apoyo de todos los sectores y creo que puede hacer una muy buena labor. Así que en ese sentido, estamos, a mi juicio, bien cuidados. Va a tener particularmente el apoyo de los sectores que no querían que fuera candidato presidencial. Por lo tanto, Bueno, con eso se garantiza que no puede ser candidato presidencial. Pero tú tocaste un tema que es importante, porque si es que le llega a ir mal a Chile ahora, va a ser más complicado para el gobierno. Obviamente, el resultado probablemente sea el próximo gobierno. Pero porque hoy día todas las personas que están en el equipo son personas de un lado político. Y lo que hacía, entre otras cosas, la gente Bulnes era también un dique respecto a nuestro sector político. Entonces, yo creo que una de las cosas que tiene que hacer la presidenta Bachelet y José Miguel Insunza rápidamente es ver de qué manera se hace esto un tema de Estado más balanceado. De lo contrario va a ser difícil mantener a un sector político que no se va a ver representado dentro de las figuras que están defendiendo a Chile. Se lo puedo plantear de otra manera porque esto no tiene que ver necesariamente con buscar los equilibrios por los equilibrios, sino que tal cual como lo hizo el presidente Piñera, que mantuvo a Alberto Van Claveren, que era el agente chileno designado en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. En el caso de Perú, lo que hizo el presidente Bachelet fue mantener a Felipe Bulnes como el agente en el caso de la demanda de Bolivia, porque ya venía manejando el caso, pero que además tenía un impacto político. Sacarlo y que no fuera mal, le habría ya un flanco para que fuera cuestionada duramente. Ahora, en este caso, ella no lo saca, él se va. ¿Debía sí o sí buscar a alguien de la oposición? ¿No debía buscar al mejor simplemente? No, por eso le digo, yo creo que José Miguel Insunza puede hacer una gran labor. No, acá no hay una crítica de nada. Pero fíjate que esa parte republicana, el presidente Piñera nombró a Felipe Bulnes, pero no nombró al coagente. El coagente lo dejó para que sea el próximo presidente, la próxima presidenta, en ese minuto no sabíamos quién, que lo nombrara. O sea, desde un principio, desde el inicio de la creación del equipo, había una mirada de Estado. Y hoy día sigue estando la misma mirada de Estado. El problema es que todos los jugadores son de un equipo. Entonces los del otro equipo también, o sea, esto no es automático, pero hay que tener cuidado porque si tú eliges todo el equipo de un solo lado, evidentemente que el otro equipo se puede sentir, si es que se pone en la situación difícil. Si ganamos no hay ningún problema, evidentemente, pero se pone difícil. Entonces es importante que haya un equilibrio, no por el equilibrio, es porque esto es una defensa de Estado, es una defensa de todos los chilenos y para eso tienen que estar todos representados. No me cabe ninguna duda a todo esto que José Miguel Insunza eso lo sabe. No me cabe ninguna duda que el canciller lo sabe y la presidenta también, y se van a tomar los resguardos para que aquello se mejore. Samuel, ¿estás en esta misma línea? No. Y es muy simple. A ver, yo quiero mirarlo de otro punto de vista. ¿Cómo se nota que son diputados nacionales de la República y por supuesto lo miran desde el punto de vista de la política interna? Y tienen toda la razón. Eso será el día de mañana, dependerá del resultado. A lo mejor si nos va estupendamente bien, nos olvidaremos de quién sea y aplaudimos todo. Y si no va mal, como siempre, vamos a buscar responsables. Pero ese es otro canto. Yo voy a lo que interesa, yo voy a lo internacional. Y quiero ser muy factual. Lo primero es, no existe ningún fallo de los 122 fallos de la Corte Internacional de Justicia, desde su creación, hace ya muchísimos años, que se haya hecho por política o se haya hecho por comunicación o por historia. Son antecedentes que toma en cuenta. Y estoy de acuerdo que los antecedentes los tomó esta vez muy erradamente. ¿Por qué? Porque tenía solamente en sus manos la memoria boliviana y no había una contramemoria chilena porque nosotros salimos al paso con la excepción de incompetencia. Pero cuidado, eso demuestra una vez más que aquí hay lo jurídico, que es lo esencial. Si acaso la orientación del juicio por el equipo que está representándonos ha sido priorizar lo histórico, lo comunicacional, lo político o algunas otras áreas que por supuesto son complementarias y en eso coincido perfectamente. Si eso ha sido el efecto central y Bulnes pensaba, conociendo cómo son estas cosas, que era lo jurídico lo que hay que reforzar
y lo jurídico estricto, revisando fallos, revisando posiciones de los jueces, tratando de entrar en el meollo de lo que va a consistir nuestro juicio, entonces entiendo que no hay cohesión. Juan Manuel, ¿te puedo pedir algo? Pero con un elemento adicional, que aquí nadie ha mencionado. En estricto rigor, da la idea de que ni el canciller Heraldo Muñoz ni Felipe Bulnes eran partidarios de presentar la objeción. Y finalmente quien toma la decisión es él, la presidenta de la República. ¿O no? Ninguna duda. Bueno, esa es una discusión bien interesante que dimos al interior de la Posiblemente. comisión con la No, y era- presidenta. Eso es del pasado ya. Sí. Claro, está bien, pero, pero hubo- lo que demuestra que en el fondo uno Sí. tiene un agente y tiene un canciller, pero quien resuelve finalmente es el presidente. Parte No de hay lo que dice duda, el diputado no hay Edwards duda. cuando dice se Pero en ese designa- punto yo creo que coincidimos, José Manuel, hubo casi una unanimidad en esa decisión. Casi unanimidad. Casi unanimidad. Está bien, pero cuando el canciller y el agente encargado de la defensa de Chile tienen una mirada diferente, digamos, Es un problema. es un problema. Al menos es una dificultad. Entonces uno podía un poco, si uno entra en la línea fina, a desmenuzar cuando estamos hablando de falta de cohesión. Esto no es que nos llevemos todos bien y que estemos todos de acuerdo, sino que tenemos diferencias que son sustantivas y con un resultado además que puede generar un impacto que no importa cómo se presente. Además déjeme hacer tú me querías hacer una precisión antes. No, primero que la próxima vez que me des la palabra sea después del profesor para poder responderle. Porque Ya, respóndele al tiro. No, Respóndele al es que tiro. lo que pasa es que yo entiendo que lo jurídico es muy importante. Mira tú. Pero que alguien me diga dónde hay algo en el derecho internacional que pudo haber llevado, jurídico estamos hablando, a la Corte, así que la milla 80 de la frontera del No la 81, la 80. No la 81, ni la 60, ni la 120. La milla 80 hay que tener una diagonal. Perdónenme, eso no existe. Un acuerdo Que alguien tácito. me diga qué parte del derecho internacional podríamos citar para ese dibujo que hizo la Corte en el juicio Colombia con Nicaragua, en que le da las hilitas a Colombia y después hace un dibujito que podría haber sido hecho por un niño de 5 años con un lápiz en un mapa. Entonces, yo la verdad es que creo que, sinceramente, que si bien lo jurídico es muy importante, acá hay consideraciones políticas y creo que una de las consideraciones políticas es que la Corte busca la paz. ¿Y qué significa buscar la paz? Que está muy bien, pero significa tratar de dejarlos a todos contentos. Y cuando quienes estamos, porque nos salgamos del Pacto de Bogotá, no estamos por abandonar la solución pacífica a las controversias. Estamos porque realmente los tribunales se apeguen al derecho internacional, que es lo que no vemos en la Corte de la Haya. ¿Algo que agregar? No. No, sí, sí, pero- en un segundo, Es que se en me un está yendo el tiempo segundo. y tengo a ellos dos con la palabra pedida. No, en un segundo, Y- en el derecho del mar. ¿Perdón? En el derecho del mar está todo. Esa es la respuesta. El derecho al mar. La vocería es relevante. Es que José Miguel Insulza está a la misma altura de Carlos Mesa desde el punto de vista de su capacidad comunicacional, de su capacidad de llegar, de capacidad de explicar. Yo lo estuve a ambos, no sentados en el mismo momento, pero sí en el mismo programa, en El Informante, hace algunas semanas. De hecho, a la semana siguiente Sí, de de esa todas resolución. maneras, de todas maneras. Yo creo que José Miguel Insulza es una persona sobresaliente. Fue ministro del Interior, fue canciller, secretario general de la OEA, tiene todas las competencias para no solamente conectar a Carlos Mesa, sino que incluso superarlo. Ahora, la pregunta está, si va a ser agente y vocero, ese es un tema que se ha planteado y lo planteó hoy día el diputado Tarut, pero mañana vamos a recibir en la Comisión de Relaciones Exteriores a José Miguel Insulza a las 4:15 de la tarde, donde él nos va a poder responder todas estas ¿Y usted cree que debería ser más vocero que agente que vocero? Ambas. Es que él no puede. Una gran pregunta. Él Yo no creo que puede él ser tiene vocero y que agente a la vez. él Por eso, puede ¿qué- delegar. Eso es que es la pregunta. ¿Qué es mejor? No, lo que pasa es que a mi juicio, él ya es agente y tiene que hacer las veces de agente. Ya. Y por lo tanto tiene que haber una vocería potente, ojalá, o del expresidente Lagos o del expresidente Piñera, que sea capaz de contrarrestar la vocería del expresidente Mesa. Bueno, el último, vocero Jorge. es Heraldo Muñoz, el canciller. Así es. Es que no puede ser Heraldo Muñoz. Es que no puede. es No que- puede ser Heraldo Muñoz porque primero se va a gastar, él es el director de toda esta maniobra que se está haciendo, por lo tanto no puede salir a pelear permanentemente con el resto, tiene que haber alguien que esté dispuesto. Ahora, yo creo que José Miguel Insulza, sin conocerlo, digamos, más que como figura pública, él tiene las características para poder dirigir el equipo y además tiene el carácter, tiene la personalidad, tiene la impronta para poder responderle a Evo Morales y a García Linera y al canciller Choquehuanca la cantidad de cosas que nos dicen todos los días y que nosotros no se las contestamos. Entonces, cada vez que ellos dicen algo y nosotros no contestamos, es un punto a favor. Y el canciller Italia no otorga. puede estar todos los días saliendo a contestar porque no es su trabajo. Entonces, yo creo que
En definitiva, fue un buen cambio. El canciller, el agente Bulnes, no tenía las características como para estar enfrentándose permanentemente a Evo Morales y a la andanada de cosas que decía. Yo creo que por cosas de personalidad era demasiado reservado, demasiado jurídico. Lo que pasa es que a lo mejor lo que nos faltaba era un vocero, no necesariamente que se fuera. O a lo mejor un Bulnes. vocero. Pero nosotros O sea, teníamos que Carlos salir a Mesa no era enfrentar el esto. agente. Si es ahí De hecho, donde nosotros nadie es estamos capaz, o perdiendo. sea, como uno le pregunta a cualquier chileno, nadie es capaz de decir cómo se llama el agente boliviano, pero saben quién es el vocero de la... Sin de la duda, causa. sin duda. A los cuatro les quiero agradecer, ha estado muy interesante, muy entretenido, además la mirada que tienen ustedes sobre esta nueva etapa que está viviendo la defensa de Chile en el Tribunal de la Haya a propósito de la demanda presentada por Bolivia. Diputado Edwards, muchas gracias, Muchas gracias por la haber estado aquí. Muchas gracias, diputado, por estar aquí. Gracias. Jorge, muchas gracias. Muchas Samuel, gracias. como siempre, un placer tenerlo. Gracias a ti. Ustedes no se vayan, todavía nos queda bien.